Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Burak y Neslihan. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del entretenimiento turco vivió ayer uno de sus momentos más angustiantes cuando trascendió que el bebé de la actriz Neslihan Atagul había sido trasladado de urgencia a un hospital de Estambul por complicaciones respiratorias. La noticia, ya de por sí alarmante, tomó un giro aún más inesperado y emocional cuando Burak Özçivit, visiblemente afectado, fue captado llegando al hospital entre lágrimas, lo que desató una oleada de rumores, preocupación y comentarios por parte del público y los medios. Una noche de pánico, ¿qué ocurrió con el bebé? Según fuentes médicas del hospital privado donde se encuentra ingresado el bebé, todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Neslihan notó que el niño respiraba con dificultad y presentaba fiebre alta y decaimiento. Sin perder tiempo, lo trasladó acompañada por su esposo, el también actor Kadir Doğulu, al centro médico donde fue atendido por un equipo de pediatras y neumólogos. El diagnóstico preliminar señala una bronquiolitis severa, una inflamación de las vías respiratorias que puede volverse grave en bebés menores de 1 año. Afortunadamente, y gracias a la rápida intervención, el pequeño fue estabilizado, aunque quedó ingresado bajo observación en la unidad pediátrica intensiva. La inesperada reacción de Burak Özçivit. Lo que sorprendió a todos fue la llegada de Burak Özçivit, actor y excompañero de Neslihan en la exitosa serie Kara Sevda, quien apareció en el hospital apenas unas horas después, llorando visiblemente y con el rostro desencajado. Varias personas presentes en el lugar confirmaron que Burak llegó solo, con gorra y mascarilla, pero no pudo ocultar su estado emocional. Estaba llorando. Apenas pudo decir su nombre en la recepción. Solo repetía ¿dónde está bien el bebé?, relató una enfermera del turno matutino. Su presencia generó un profundo revuelo, no solo por lo inesperado de la situación, sino por el intenso lazo que, según muchas versiones no confirmadas, aún une emocionalmente a Burak con Neslihan, más allá de sus vidas actuales. El vínculo irrompible de Kara Sevda. Los fans de Kara Sevda jamás olvidaron la química única entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit en pantalla. Aunque ambos siguieron caminos distintos, Neslihan con Kadir Doğulu y Burak con Fariye Evcen, siempre existió en el imaginario colectivo la idea de que esa conexión fue algo más que actuación. Las lágrimas de Burak al enterarse de la hospitalización del hijo de Neslihan parecen confirmar que el afecto profundo entre ellos nunca desapareció por completo. Una fuente cercana a la familia Özçivit Evcen aseguró que Fariye estaba al tanto de la visita y no se opuso, ya que comprendía el estado emocional de su esposo. Ella sabe lo que significó Neslihan en su vida. Lo que le dolía a Burak no era un pasado romántico, sino el sufrimiento de una madre con la que compartió años de trabajo y amistad verdadera. Kadir Doğulu, presente y fuerte. En medio de todo este revuelo, Kadir Doğulu ha mantenido una actitud firme y protectora. Acompaña a su esposa día y noche en el hospital, y ha solicitado privacidad ante los medios. Según allegados, no habría tensiones entre él y Burak, lo único que importa ahora es la salud del niño. No hay espacio para celos ni especulaciones. Kadir entiende que el dolor de un niño puede tocar a cualquiera que tenga corazón. Evolución médica. ¿Cómo está el bebé ahora? Los últimos reportes médicos aseguran que el bebé está fuera de peligro inmediato, aunque sigue siendo monitoreado constantemente por riesgo de recaída. Se encuentra en una habitación especial con acceso restringido, acompañado en todo momento por Neslihan, quien no se ha separado ni un minuto de su hijo. Ella misma escribió en su cuenta de Instagram hace pocas horas: no hay palabras para explicar lo que sentí. Solo una madre sabe lo que es ver a su bebé luchar por respirar. Gracias por cada oración, por cada mensaje de amor. Estamos fuertes, estamos juntos. Él es mi guerrero. La reacción del público. Las redes sociales han estallado en apoyo hacia la actriz y su familia. Pero también ha habido una ola de mensajes de cariño hacia Burak, a quien muchos usuarios han descrito como un hombre de noble corazón por su reacción. Frases como Burak llorando por el hijo de Neslihan me partió el alma o eso es humanidad, eso es amor verdadero, aunque ya no estén juntos se volvieron virales en cuestión de horas. Incluso varias celebridades, entre ellas Azal Keylia y Engin Akyurek, publicaron mensajes pidiendo respeto a la intimidad de los involucrados,
pero reconociendo el gesto de profunda humanidad de Burak. ¿Y ahora qué? Aunque todo indica que el pequeño se recuperará, este episodio ha dejado una profunda marca emocional en todos los involucrados. Neslihan y Kadir han reforzado su unión familiar, mientras que Burak ha recordado al mundo que la empatía y el cariño no entienden de pasado, presente ni etiquetas. Quizás nunca sepamos con exactitud qué lo llevó a presentarse en ese hospital con lágrimas en los ojos. Pero una cosa es segura, el amor, en sus múltiples formas, sigue siendo la fuerza más poderosa que une a las personas, incluso en los momentos más oscuros. ¿Te gustaría que escriba una continuación si Neslihan da una entrevista sobre este episodio o si Burak hace una declaración pública más extensa? La historia detrás del drama, una conexión emocional más allá del tiempo. Para entender la profundidad de lo ocurrido, hay que retroceder algunos años. Kara Sevda, la serie que catapultó a Neslihan Atagul y Burak Ozcivit a la fama internacional, no solo conquistó a millones de espectadores, sino que también dejó una huella imborrable en sus protagonistas. Desde entonces, sus caminos tomaron rumbos diferentes, pero el lazo emocional nunca pareció romperse del todo. Aunque Neslihan se casó con el también actor Kadir Doğulu en una ceremonia privada y amorosa, y Burak formó una familia con la actriz Fariye Evcen, la química que compartieron Neslihan y Burak en pantalla trascendió el tiempo. Ese lazo invisible, forjado en largas jornadas de rodaje, lágrimas compartidas y una historia de amor ficticia que pareció demasiado real, revivió intensamente cuando la salud del bebé de Neslihan se vio en peligro. Los minutos antes de la llegada de Burak, testigos revelan lo que no se vio. Fuentes del hospital revelan que Neslihan llegó a las urgencias con su bebé en brazos, desesperada, con la cara desencajada por el miedo. La actriz no soltó al pequeño en ningún momento hasta que fue ingresado en la unidad de cuidados pediátricos. Kadir, con gesto firme pero visiblemente nervioso, hablaba con los médicos y gestionaba el ingreso. Una enfermera presente describió la escena con estas palabras. Fue uno de los momentos más intensos que viví en mi carrera. Ver a una madre famosa, exitosa, romperse como cualquier madre del mundo, no hay fama que valga cuando se trata de un hijo. Horas después, los pasillos del hospital volvieron a estremecerse con la llegada de Burak Ozcivit. A diferencia de su imagen siempre elegante y compuesta, esta vez se le vio emocionalmente devastado. Se quitó la gorra apenas entró y, con lágrimas ya cayendo por sus mejillas, preguntó por la sala donde se encontraba el niño. Una doctora del equipo médico confesó. Fue desgarrador. Pidió permiso para estar unos minutos con la familia. No exigió nada. Solo dijo, no quiero molestar, pero necesito verla, aunque sea desde lejos. No he podido dormir desde que lo supe. La reacción de Neslihan, reencontrarse con un viejo amor, o un amigo de verdad. Si bien no se ha confirmado si Burak pudo ver a Neslihan directamente, varias fuentes afirman que ambos mantuvieron una conversación privada en uno de los pasillos del hospital. Según una persona cercana a la familia de Neslihan, ella no se sorprendió de verlo. Lo esperaba. En el fondo sabía que él vendría. No por escándalo, no por morbo, sino porque así es él. No puede quedarse al margen si alguien que amó está sufriendo, dijo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.